las materias que se ponen a la corriente eléctrica. También encontramos lo que es el análisis de suelos y sus hidrocarburos. También está lo que es la gravimetría que se realiza por una herramienta que se llama gravímetro, el cual nos ayuda al estudio de la variación de la aceleración de la gravedad. También encontramos lo que es la magnetometría, que es el magnetismo terrestre y la variación de la latitud, y la sismografía, que es la explotación de la dinamita en pozos poco profundos. En este también podemos encontrar métodos de exploración en profundidad, que es por métodos geoquímicos, donde se realiza la perforación en pozos que tienen mayor profundidad para sacar lo que son muestras de terreno. La extracción del petróleo se realiza en dos lugares específicos, que son en el lecho geológico continentales y en el lechos geológicos marinos. En los lechos geológicos continentales se utiliza sobre todo lo que son las bombas, porque gracias a la presión de ellos el petróleo sale a la superficie. Y los lechos geológicos marinos, con la ayuda de plataformas de estructuras metálicas, se realiza una prospección y se extrae el petróleo de los fondos marinos. Y aquí podemos ver dos imágenes de cada lecho, el geológico continental y el geológico marino. Compañeros, deben hablar sobre la perforación del petróleo. Bueno, la perforación del petróleo se la realiza cuando hay unos pozos que están a 3.000 o 4.000 metros de profundidad, pero también pueden estar entre 5.000 y 6.000 metros de profundidad. Esto consiste en que se utiliza un método que se llama rotatorio, en el cual, puedo ver aquí, este es una torre de perforación, la cual aquí está formada por la acumulación de algunos tubos, la cual la compone. Entonces, aquí se introduce un tubo, el cual tiene una cadena también, que en su extremo debajo en la cabeza perforadora tiene unos tubos de acero, el cual permiten llegar hasta la profundidad. Y mientras más bajo sea el pozo, se va aumentando más y más tubos hasta que se puede llegar hasta el yacimiento en el que se encuentra. Bueno, el crudo que se encuentra en los yacimientos está atrapado por mucha acumulación de presión. Entonces, esta presión es la que lo mantiene ahí, porque el petróleo es muy flotante. Entonces, si es que no hubiera esta presión alta que ejercen las rocas en las que se encuentra, el petróleo podría salir rápidamente a la superficie. Aquí podemos ver, entonces, cuando nosotros ponemos la roca de perforación, cuando llega al yacimiento, esto causa que la presión disminuye, entonces el petróleo se expande y hay una acumulación de gases ahí también. Y en la que se disminuye la presión, esto permite que el petróleo pueda salir más fácilmente a la superficie. La torre de perforación. La torre de perforación que les estaba hablando está conformada por una plataforma, por unos tramos de vainillaje, una polea y un gancho móvil, una manguera de inyección de lodo, que se utiliza bastante, una mesa de rotación, que es la base de la cual va a permitir que pueda llegar hasta la profundidad, unos tanques de lodo también, y un controlador de erupciones para que no puedan existir accidentes. Dentro de un pozo petrolero se puede extraer alrededor del 25% de petróleo, pero con otros métodos que ayudan también para recuperar más, se puede llegar a un 23%. El transporte del petróleo. Bueno, el transporte, ya les dije, se trata de que el petróleo desde los yacimientos, cuando se aumenta la presión, este sale a la superficie, por lo que empezó a subir por la barrera que está ahí a sumergir. Aquí les voy a indicar un poco. Supongamos que esta es la torre de perforación. Ya, entonces toda la perforación viene aquí conectada. Este es el pozo que ya se acabó. Entonces, hay todo un mundo ahí debajo, que es como decirle la tierra que está, se puede decir que es el yacimiento. Entonces,
presión disminuye, entonces a lo que se coloque aquí la torre de perforación que está con sus tubos. Bueno, ya les indiqué la imagen de cómo era la torre. Esta comienza a absorber, entonces aquí primero le hacen un tipo de monitoreo para que pueda llegar totalmente todos los tubos hasta abajo y comienzan a extraer el petróleo hasta que la superficie disminuya y hasta que la velocidad sea tan pequeña que ya no sea posible extraer. Ya. Pero para la recuperación del petróleo existen otros métodos, que son el método que es por inyección de agua, que esto quiere decir que se coloca entre dos yacimientos de petróleo, entre dos plataformas, se coloca un poco de agua, o sea, se hace una profundización de agua, para que de esta manera pueda incrementar la presión y así el petróleo se expande y puede salir. Y también es por la inyección de vapor, que esto se trata cuando hay una especie de leches que son muy viscosos. Y la perforación submarina, como mi compañera que se había mencionado, también se utiliza. Que esto se trata de que se coloque en una costa muy lejana a la costa, se coloca una torre de perforación, igual, para tener una mejor extracción y así aumenta más su cantidad de petróleo que se pudo obtener. Bien, gracias. En este esquema les enseñamos lo de la transportación. En este caso se utilizaba en oleoducto. Esto es un ejemplo de un tubo que va a pasar directamente desde la extracción que se dirige a la refinería. Como aquí podemos ver, la refinería es el lugar en donde se le va a poner una temperatura. Esto dependerá qué se va a obtener del petróleo. Por ejemplo, en este caso, le hicimos una representación de la densidad versus la temperatura, en donde obtuvimos dos resultados. Como pueden ver, el color de la parte superior van a ser los productos que se obtienen aquí, los menos densos, mientras que en la parte inferior están los productos más densos. Entre los productos que se obtienen de la parte superior está la gasolina, una vaselina, como materia prima para hacer la gasolina diésel. Mientras que en la parte inferior obtenemos productos para hacer el asfalto. Esto se llama un proceso de destilación, en donde, como nosotros anteriormente ya vimos, esto lo va a separar en dos partes. Aquí se encuentran los menos densos y acá los más densos. Por ejemplo, nosotros investigamos que para hacer la gasolina se utiliza 600 grados Kelvin. Entonces, esto dependerá de la temperatura que le apliques en la refinería para obtener los resultados que tú quieras. Ya, los problemas ambientales que tenemos de acuerdo a la explotación del petróleo. En este caso, yo hice dos casos de unos impactos ambientales del petróleo, ¿no? Que es de Chevron y otro que es del Golfo de México. ¿Por qué el de Chevron? Porque esta fue una perforación continental. En este caso, ¿qué fue el problema de Chevron? Él hizo un mal uso al momento de la perforación y extracción del petróleo. En el momento de sacar y tratar el petróleo, nunca utilizaron las membranas que son para la protección de las piscinas del tratamiento del petróleo. Entonces, ¿qué pasa con estas piscinas? Cuando no se les da un tratamiento con membranas, estas hacen que se filtren a los acuíferos que tenemos como aguas subterráneas y hace que estos se contaminen y a la vez también al medio que le rodea. Bueno, este es uno de los casos que también son irreversibles y si se hubiera tomado prevención tal vez no hubiera pasado lo que está pasando en este momento. Y también hay casos que se mete más la política que más lo que importa el ambiente. Ya, la otra parte es el Golfo de México, que esta es una perforación submarina. Entonces, esto se le hacía por medio del derrame de petróleo.
se pasó por medio por lo que hubo unas fugas de gas, hubo unas fugas de petróleo en sus oleoductos. Entonces estos empezaron a derramarse por medio de 4.9 millones de galones por 3 meses. Entonces ellos en México empezaron a demandar al de British Petroleum, una compañía que fue la que fue asignada para esto del petróleo, por 4.5 mil millones de dólares por medio de este derrame de petróleo ahí en el mar. Este derrame del mar afectó bastante a los rotíferos. Los rotíferos son como unas bacterias que estos dan alimentos a los peces, a los camarones y cangrejos. Estos murieron en una gran cantidad. Al momento que estos murieron, ellos hacen, digamos, ellos incuban huevos y al momento de estos huevitos explotar, le dan de comer a los demás animales. Entonces, como muriendo casi todo el porcentaje, el 50%, estos animales también murieron porque no tuvieron su propia comida. Y como soluciones a esto podemos tener, y conclusiones también, que es más fácil prevenir en una petrolera con la maquinaria que ellos pueden comprar. Preferible prevenir que remediar, porque a veces las cosas que nosotros contaminamos no tienen remediación. O sea, los casos son irreversibles, no se puede tener sus condiciones originales. También se puede hacer por medio de utilización de bacterias que son las que ayudan a remediar el petróleo y los derrames. Estas bacterias se llaman barrenderas. Estas son las que uno mismo se les hace que ellos empiecen a comer el petróleo y se les cultivan. Otra parte son ejecutar el mantenimiento de tuberías, membranas de piscinas para que funcione correctamente y evitando los problemas de fugas o derrames de petróleo que se pueda tener tanto en el continente como en el submarino. Eso. Gracias. ¿Qué es un crudo pesado y qué es un crudo liviano? Un crudo pesado y un crudo liviano depende del grado que tenga del grado DAP. ¿Qué es el grado? El grado aquí es el que se lo toma para el petróleo. Es un grado de referencia que se obtiene con 100.21.5 dividido sobre la densidad relativa del petróleo que se obtiene con el nivel de referencia de luz. Sí. Como para que entiendan qué es la viscosidad. La viscosidad es muy diferente a la densidad. Sí. Ya, muy bien. La viscosidad es diferente a la densidad, pero estos funcionan dependiendo la temperatura. Entonces, al momento de nosotros alterar la temperatura y la viscosidad cambiará, no la densidad, solo la viscosidad. Entonces, ¿y qué es la viscosidad? ¿Qué es la viscosidad? La viscosidad es la forma en que eso va rozamiento. Muy bien. Entonces, como nosotros tenemos, si es muy viscoso, son los más pesados. Si es menos viscoso, son los más livianos. Eso es todo. Muy bien. Bien, uno, dos. Gracias. Gracias, profesor. Dos detalles. Vamos viendo cómo vamos a ver, vamos viendo. Almeida.